Graba. Muy buenos días a todos, todas y todes. Bienvenidos a este café con colegas tan especial para mí, Descolonizar la traducción con Pilar Ortega. Bueno, ya leyeron ustedes su bio en las publicaciones que hicimos, pero ¿por qué tengo a Penélope en primer plano? No es que no te quiera ver, pero vamos a presentar primero a Pilar. Este, Profesora mía del ICID, yo les cuento que la razón por la que le invité es que este es un tema como muy ajeno para el gremio. Justamente le estaba yo enseñando unos pantallazos a Pilar de gente que me escribió y me dijo, ya hombre, dime una definición de una oración de qué es eso de desconocer la traducción, porque no tengo idea, no topo. Y yo, no, pues vas a tener que ir para enterarte, ¿no? Porque los lingüistas como que a veces nos sentimos en esto que nos dijeron, ¿no? Que teníamos que ser invisibles, que teníamos que ser neutrales, como que ya sabemos lo suficiente, ¿no? Y que ya la lingüística está casi que escrita en piedra, ¿no? Tú sigue la RAE ciegamente y todo va a estar bien para ti. Y resulta que no, ¿no? Porque además de que toda lengua siempre está en evolución, nuestro entendimiento de las cosas también, el mundo todo está cambiando. Entonces, cuando hablamos de descolonizar, es simplemente que nos cuestionemos los filtros que usamos en el día a día para ver todas las cosas que estamos viendo y haciendo. Entonces, justo cuando estuvimos trabajando con la NMX, había mucha insistencia de vamos al autor europeo, vamos a lo que dicen en Estados Unidos, vamos a que tiene que ser muy kosher. Y yo sí, yo entiendo que la teoría de los que han estado atrás es importante, pero ¿y tú? ¿Qué piensas? Yo quiero oír tu opinión. Y como que no podía ser que dieran opiniones propias. ¿Por qué? Porque no nos damos el permiso de expresar una opinión que no pueda estar validada como por el sello de alguna autoridad, alguna institución, como ponerlos por arriba de nosotros, por así decirlo. Entonces, intenté yo también invitar a las personas de, ¿quieres dar esta plática? Y todo el mundo así de, ¿por qué? Hasta que, pues, me topé con Pili, y afortunadamente, pues, es una persona que además de que tiene 30 años enseñando, egresada a la UNAM de letras, formadora de pues cientos de intérpretes y traductores en el gremio, también ha hecho mucho trabajo personal, entonces es un tema que no le parece tan extraño y estuvo abierta a que lo exploráramos juntos. Entonces, y aparte, bueno, en lo personal yo le tengo una deuda de gratitud enorme a Pili. Yo fui de las primeras generaciones a las que ella les enseñó en el ICIT y yo estaba así como por tirar la toalla, ¿no? De esto, la interpretación está muy difícil y el ambiente está muy hostil y no me sale, no puedo, ya me voy a ir. Y Pili, no, tal vez nunca se dio cuenta, ¿no? Pero era de la profesora que me hizo sentir, le estás agarrando la onda, o sea, tranquila, paciencia, con calma, vamos paso a pasito. Y fue mi ancla para que yo no tirara la toalla. Entonces, por eso tengo una deuda de gratitud enorme, enorme hacia mi maestra queridísima Pilar. Y por eso me siento todavía más contenta de que la tenemos el día de hoy, porque, pues, bueno, y es como yo regresar al aula, volverla a escuchar como hace 20 y pico de años que eso pasó. Entonces ya, sin más que añadir, agradecemos a Dixa Traducción nuevamente que nos presta su plataforma, pues porque el Zoom no es gratis, ¿verdad? Y cuando hacemos prácticas también nos ayuda con coordinación de intérpretes y demás. Agradecemos mucho a Pedro Montoya que nos va a ayudar a hacer también hoy de técnica, haciendo un backup de la grabación y ya no hay más que decir, más que muchísimas gracias, Pilar, y pues el piso es todo tuyo. Hola, muchas gracias, Flor. La verdad, pues me siento muy contenta de esta oportunidad de venir y hablar, pues, de cosas que me interesan, ¿no? Acá. Eh, pues no sé, ya compartiré la pantalla. Sí, me parece muy bien y a ver si ya lo hemos intentado antes de empezar la plática, pero esperemos todo funcione. Sí. Listo, ya vemos tu pantalla. ¿Listo? Muy Súper. bien. Bueno, entonces, bueno, yo espero que tengan su cafecito ahí, ¿no? En mi caso es uno frío, porque hace un calorón, ¿no? Acá en Cuernavaca. Ajá. Eh, pues para platicar, ¿eh? Para platicar, porque, bueno, cuando Flor me propuso el tema y el título, yo dije, ah, sí, 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 va, va. Y luego ya,
cuando lo estaba preparando, yo también, cuando lo estaba preparando y cuando yo también le contaba a personas de, no, pues voy a dar una plática. ¿De qué? No, pues descolonizar la traducción. Oh, ¿eso qué es? ¿No? Entonces, bueno, les digo, ya después pensé que a lo mejor tendríamos que haber puesto un signo de interrogación por ahí, ¿no? En el título de este café con colegas. Pero bueno. Porque además, pues digamos, sería como una característica de en sí cómo voy a llevar esto, porque eh, no se va a tratar para nada de dar una definición, la definición última y definitiva de qué quiere decir descolonizar la traducción, ni tampoco va a haber reglas de qué tenemos que hacer para descolonizar o no, si no queremos la traducción, ¿no? Más bien, pues yo les voy a hablar un poco sobre como la historia de, un poco contextualizar de dónde podría surgir este concepto. Y nada, ¿no? Contarles lo que dicen algunos estudiosos, pensadores, y, y nada, pues invitar a la reflexión y a la duda y, ¿no? Y a pensar pues les digo, o sea, más generar duda y curiosidad es mi idea que, que establecer algo, ¿no? Así, definitivamente. Bueno, entonces, como les decía, voy a empezar a hacer un poco de historia, ¿no? A ubicar el contexto en el que surge dentro de la traductología esta idea de relacionar la traducción con lo colonial y con lo poscolonial. Entonces, bueno, dependiendo de cuándo hayan estudiado y quiénes hayan sido sus maestros y demás, ¿no? Pero quizá muchos recordarán pues estas ideas de la traductología tradicional, ¿no? Con que educaron a muchos. Bueno, no era solo la traductología, ¿no? En general, digamos, los estudios lingüísticos eh, y los estudios literarios también, como que los tres, ¿no? Han ido de la mano. Pero bueno, también el estudio de la lingüística era así como muy prescriptivista, ¿no? Si bien Saussure eh, había hablado de que está por un lado la lengua, que es el sistema, y por otro lado el habla, que es la lengua en el uso de los hablantes. Si bien él ya lo había dicho, en realidad los estudios lingüísticos seguían concentrados en estudiar la lengua como sistema y en sancionar los usos correctos y los incorrectos. Pero como, bueno, a ver, es que miren, de hecho, algunos estudiosos dicen que el siglo XX, pues fue, digamos, como el siglo de la lingüística, ¿no? El siglo en el que la reflexión sobre la lengua, que está en todo el quehacer humano, ¿no? Cobró muchísima importancia, ¿no? Entonces, digo, por ahí de los años 60, dentro de la misma lingüística, empezaron a decir, a ver, o sea, sí, ¿no? La lengua es un sistema y pues sí, podemos estudiarlo y todo, pero, o sea, en realidad la lengua la usan las personas, ¿no? Y sirve para comunicarse. Y las más de las veces, cuando usamos la lengua, no la usamos como dicen los libros de gramática, ¿no? Que sería el uso correcto. Eh, Empezó a haber entonces un interés más descriptivista, ¿no? Más el interés empezó a estar en, no, a ver, vamos a estudiar qué pasa con la lengua en uso y a tratar de describir cosas como, ¿por qué en una conversación
puede ser que, o en un intercambio X, puede ser que alguien me diga algo y yo le conteste algo que en puridad nada tiene que ver y me entienda, ¿sí? Un ejemplo que siempre me gusta dar. Si llega mi hijo y me dice, mamá, ¿me das dinero para ir al cine? Esa pregunta tendría que contestarse con un sí o no. Y sin embargo, yo le contesto, tráeme mi monedero, que no tiene nada que, o sea, ¿no? En puridad no tiene nada que ver con mamá, puedo ir al cine, ¿no? Pero hay ahí, ¿no? Todo un movimiento, ¿no? Este, una intención de mi hijo de cooperar y entender, ¿no? Que lo que yo le estoy diciendo es, sí, tráeme el monedero para que saque el dinero y te lo dé, ¿no? El sí está ahí implícito. En fin, ¿no? Entonces, les digo, empieza esta eh, perspectiva más descriptivista, ¿no? Eh, ¿no? Surgen como nuevas ramas en la lingüística, primero está la semántica y luego se pasa a la pragmática, que hace rato le contaba a Flor. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la lengua tenemos que acercarnos a la pragmática, ¿no? Si no se han acercado, yo los invito a que, a que se acerquen a este estudio de la lengua desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista práctico. ¿Qué? O sea, la lengua, ¿qué hacemos cuando no hablamos, cuando, bueno, etcétera? Enriquece mucho nuestra labor como traductores, ¿no? Y en sí nuestra perspectiva de la materia con la que trabajamos, ¿no? Que es la lengua. Otra rama, ¿no? Que surgió a finales del siglo XX, que a mí de la lingüística, que a mí me gusta mucho, es la lingüística discursiva. También los invito, ¿no? O sea, el análisis del discurso implica, implica darse cuenta de que siempre que, o sea, usar la lengua nunca es una actividad neutra. Ajá. Siempre, siempre que hablamos, bueno, hay muchas cosas. Hay muchas voces que incorporamos, hay la posibilidad de nosotros eh, influir en otros, pasan muchas cosas, pero algo que está ahí es una ideología. Quizá no nos damos cuenta, ¿no? Pero está ahí, siempre, en cualquier discurso. Y el hecho además de hablar ya, de usar la palabra discurso, miren, ahora que les voy a hablar, voy a usar las palabras texto y discurso, pero desde esta perspectiva, no quiere decir que texto es escrito y que discurso es oral. Eh, o sea, los dos pueden ser escritos u orales. Y cuando hablamos de texto, nos concentramos más en características como de forma, y cuando hablamos de discurso, justo estamos contemplando un texto en todo su ambiente cultural e ideológico. Ajá. Bueno, ok. Entonces, ahora regresemos un poquito a la teoría tradicional. Bueno, ajá, más bien, sí regresemos, pero para hablar de la teoría tradicional de la traducción, ¿no? Que les decía que a lo mejor esto fue lo que les enseñaron, ¿no? Pues les enseñaron. Yo espero que hoy en día ya no se, no, no se hable tanto de esto, pero bueno, entonces dentro de la teoría tradicional se usaban conceptos como el de la fidelidad, ¿no? El traductor tenía que ser. También recuerden, ay, perdón, o sea, otro paréntesis. También recuerden que si yo digo traductor, no quiere decir necesariamente de lengua escrita, ¿no? O sea, intérpretes y traductores eh, tienen sus diferencias, pero en el fondo hacemos, o en general, ¿no? O sea, pasamos un texto o un discurso de una lengua a la otra, ¿no? Entonces, eh, si digo traducción, vale para los dos, ¿no? Ok, entonces tenemos que ser fieles, ¿no? Al autor y al texto original.
está esta idea de la equivalencia, ¿no? Tengo que encontrar en la lengua término algo que sea igual a lo que estaba en el texto origen, ¿no? Lo cual supone que la realidad de la lengua término sea igual que la realidad de la lengua origen. Y pues no, ¿no? O sea, una lengua es una cosmovisión, es todo un sistema de creencias, es una cultura, es... Después empezó a hablar entonces de la equivalencia funcional, ¿no? Ok, no vas a encontrar algo igual, pero encuentra algo que funcione igual, ¿no? En la lengua. Como decía Flora, el traductor tiene que ser invisible, ¿no? Un puente ahí que no se note, tenemos que ser neutros y nuestra práctica tiene que ser objetiva, ¿no? No entra ahí la subjetividad. Bueno, ok, entonces les digo, conforme pues, se fue cambiando la perspectiva en los estudios lingüísticos en general, también en la teoría literaria y pues también en la teoría de la traducción, ¿no? Ah, bueno, es esto, ¿no? El cambio de paradigma, lo que les decía, ¿no? En la lingüística la pragmática, la lingüística discursiva, en los estudios literarios surge el postestructuralismo, ¿no? Una idea, por ejemplo, muy importante del postestructuralismo es tirar la idea de el autor así como un dios todopoderoso, ¿no? Esto obviamente, pues después a la hora, ¿no? De llevarlo a la traductología va a tener muchas implicaciones, ¿no? Entonces, digamos, sigue como evolucionando toda esta reflexión y pues empiezan a surgir lo que se llama estudios culturales, estudios de género, estudios postcoloniales, ¿no? Todos estos se caracterizan por, digamos, hay una interdisciplinariedad, ¿no? Eh, o sea, te puedes meter o te podías meter una maestría de estudios culturales si habías estudiado sociología o literatura o psicología o no, ya no era como, ah, estudiaste tal, tienes que hacer tu maestría en la misma área. Porque de hecho, además, los límites y las fronteras entre las distintas disciplinas también se empiezan a desdibujar, ¿no? Y entonces, si antes pensábamos que la literatura y la historia eran muy distintas y la historia decía la verdad y la literatura decía mentiras, ¿no? Empiezan a decir, ay, a ver, no. O sea, todo texto, ¿no? De historia es un relato. O sea, en realidad se parece más a una narración, ¿no? Es más una narración que un recuento, ¿no? Que un registro ahí objetivo de los hechos, ¿no? Eh, También, por ejemplo, los estudios culturales, pues en los estudios culturales se empieza a estudiar, digamos, como de todo, ¿no? Se empieza a dejar atrás esta idea de que eh, hay cosas culturales que valen la pena, ¿no? Las de la alta cultura, la música clásica, el teatro, ¿no? Y es como, no, a ver, todos son productos culturales, ¿no? La música de banda es un producto cultural igual que la música, ¿no? Y de hecho hoy en día, pues la música eh, clásica, ¿no? Está como muy, eh, no sé, no es lo que era antes. Ok, ya saben, feminismo, estudios en general de género, etcétera. A ver, alguien dice algo en el chat. Exacto. Dice, es Penélope, ¿verdad? ¿O quién? ¿O Flor? La banda es más punk que el punk. Pregúntenle a los gringos de Mazatlán, etcétera. Digo, exacto. Sí, era yo, perdón. Sí, exacto, exacto. Muy bien. Bueno, eh,
esperen. Bueno, entonces les digo, está todo este cambio. Y obviamente, bueno, no, primero voy a hablar un poquito más de los estudios poscoloniales, porque pues tienen que ver, ¿no? Con el tema que nos ocupa hoy. Ok, los teóricos más importantes de los estudios poscoloniales son estos que les escribí aquí: Baba, Said, Spivak, ¿no? Me encontré este mapita que me pareció genial, ¿no? Es un mapa del mundo, pero es the West, ¿no? Eh, y ya, ¿no? O sea, la civilización pues es la europea, ¿no? Todo lo demás está colonizado, ¿no? Y Estados Unidos, pues, el imperio, ¿no? Ok, entonces, la idea básica de los estudios postcoloniales es como, a ver, tengo que dejar claro que los estudios postcoloniales surgen de pensadores que provienen de países que dejaron de ser colonias europeas en el siglo XX. Ajá. Que, por ejemplo, Spivak, ¿no? Que a lo mejor nació en la India, ajá, pero que en realidad tuvo una educación inglesa, ¿no? Y que ella se va a Estados Unidos y empieza a escribir sobre sus ideas postcoloniales en universidades de Estados Unidos. Ajá. Todos ellos escriben en inglés, o sea, ellos provienen de la periferia, pero tienen una educación occidentalizada, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero su idea es como, ok, hay una desigualdad, claramente, ¿no? Hay una desigualdad de poder entre la colonia o excolonia, ¿no? Y la metrópoli. Ajá. Esa desigualdad no solo es política y económica, también es cultural y lingüística. Ajá. Y entonces la idea es, ok, vamos a estudiar esas relaciones, ¿no? Eh, y la idea en general, digamos, y el libro más famoso de Said se llama Orientalism, ¿no? Y la idea es esta. Ellos dicen que Occidente ha visto, a ver, espera, porque en lo que les decía del cambio de paradigma, por ejemplo, una idea muy importante era la de la alteridad, ¿no? La de, ay, Occidente se ha planteado como el uno, pero hay que ver al otro, ¿no? Al otro, al alto. En los estudios de feminismo, ¿no? Claro, el hombre siempre ha sido el uno y la mujer es el otro, ha sido el otro, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, Beauvoir dice, el uno ha sido el hombre y la mujer ha sido el otro, pero lo que ha pasado es que ese otro que es la mujer se ha definido a partir del uno. El uno es el que ha definido al otro, ¿no? O sea, los hombres han definido a las mujeres, son los que han dicho, ah, las mujeres siempre son tiernas, ah, siempre son maternales, ah, las mujeres son pasivas, ah, ¿no? Esta misma idea, digamos, la tomas ahí y la aplica a la colonia, ¿no? Y entonces dice, o sea, lo que ha pasado en Occidente, que quiere ver al otro, o sea, rescatar al otro que es Oriente, en realidad lo que ha hecho es occidentalizar al Oriente, ¿no? O sea, en realidad no están viendo al otro, están viendo su idea del otro, ¿no? No al otro en sí. Eh, ok. Entonces, para la teoría postcolonial, y aquí se los puse, dice, la traducción ha sido parte del proceso colonizador. Ha suprimido lo original y lo diferente del colonizado
para lograr la aceptación del receptor hegemónico y ¿no? Y también perpetuando la ideología hegemónica sobre cómo es el colonizado. Ok, y entonces aquí a nosotros como traductores es, no, o sea, a ver, ¿cómo que hemos estado al servicio del imperio? Pero aquí, o sea, hay que poner atención a quien lo está diciendo. Ellos están pensando en traducciones de culturas asiáticas y africanas al inglés, ajá, a las lenguas hegemónicas occidentales. Ajá. Sí, esto es muy importante. ¿Desde dónde están hablando ellos? Ajá, ok. Ajá, muy bien. Eh, el cambio del paradigma, ya voy a regresar ahora a la traductología, ¿no? Es que, pues les digo, tenía que contextualizar, ¿no? En el contexto más grande de los estudios culturales y postcoloniales. Ok. En los estudios de traductología se considera que el cambio de paradigma se da a principios de los 90, ¿no? En la traductología se habla del cultural turn, ¿no? Que precisamente es empezar, digo, tiene que ver con lo que les había estado diciendo antes, ¿no? Es ver que la lengua y por lo tanto la traducción, ¿no? No son unas prácticas y unos fenómenos abstractos, ¿no? Y en los que tengamos que pensar así en la lengua como algo abstracto, ¿no? El culture, si les digo, si antes en la teoría traduccional de la traductología había como que el énfasis estaba puesto en lo lingüístico y en la forma, ahora el énfasis, bueno, o la perspectiva es, no, a ver, es un proceso cultural, es una práctica cultural, ¿no? Los textos, los discursos, las lenguas están dentro de una cultura, ¿no? Y al traducir vamos a pasar, a negociar, ¿no? Tener problemas, ¿no? Porque tenemos un discurso en una cultura y lo queremos pasar a otra, ¿no? Les apunté aquí los libros como así como fundacionales, ¿no? Del giro cultural. Entonces, un teórico importante es Douglas Robinson. Él, por ejemplo, lo que pone mucho énfasis es, a ver, el traductor es una persona, los traductores somos personas, sentimos, ¿no? Bueno, sentimos y traemos toda una carga, ¿no? Sociocultural, psicológica, ¿no? Etcétera. Y reaccionamos ante los textos que tenemos enfrente, ¿no? A veces, bueno, él dice que incluso reaccionamos físicamente, ¿no? Tú lees algo con cuya ideología no estás de acuerdo y te duele la panza, ¿no? No sé, supongo los intérpretes incluso hasta de sudar, ¿no? Ok, entonces él, bueno, como la idea básica, oigan, y los que estudiaron traducción conmigo en los tiempos del ICID, yo les hacía leer este libro. Este, ajá. Bueno, entonces esto está o sea, totalmente contra la idea de la invisibilidad, ¿no? Él dice nada, o sea, somos personas y tenemos que estar conscientes y reconocerlos, porque quiénes somos y cómo recibimos lo que vamos a traducir influye, ¿no? O sea, querámoslo o no, influye en el producto traducido. Entonces, más vale que estemos conscientes, ¿no? Luego está Benuti, ¿no? Que también escribe una
una historia de la traducción, otra vez contra la invisibilidad, ¿no? Sherry Simon, que también algunos que estudiaron en el ICIT conmigo la leímos, ¿no? Ella es así, la teórica feminista, ¿no? La traducción, o la primera, por lo menos. Bueno, no sé si dije bien. Una muy importante, mejor vamos a dejarlo así. Y ya más adelante, esta teórica que se Timoxo, ¿no? Ya en los 2000, ¿no? Ella son sus trabajos más importantes. Ok, fíjense bien, todos estos teóricos pertenecen al mundo anglo, ¿no? Entonces, bueno, descolonizar la traducción, quizá tendría que querer decir también como, hay que leer teoría propia, ¿no? No gringa, no anglo, pero pues, ¿dónde está? ¿No? Bueno, ok, de todas formas ellos nos dan como las bases, ¿no? Para todo este cambio, les digo, para poder empezar a pensar en la traducción en relación con la cultura y pues la política, ¿no? También. Bueno, entonces ahora sí, ya vamos. ¿Qué significa? Ay, no, a ver, esperen. Esperen también. Ok, ok. Eh, eh, ok, a ver. Entonces, estaba con la idea de que la traducción es una práctica inserta en la cultura y por lo tanto también tiene que ver con la política, ¿no? Y entonces es, mm, a ver, nosotros como estudiosos de la lengua, como lingüistas, vamos a decir, en general, sabemos que no hay unas lenguas mejores que otras, ¿no? Todas sirven para comunicarse y entonces todas tendrían que estar en el mismo nivel, ¿no? No hay una lengua mejor y otra. O deberíamos saberlo. Deberíamos saberlo. Ajá. Todas sirven para comunicarse. Sí, pero no todas ocupan el mismo lugar, digamos, en el mundo, ¿no? Hay unas lenguas que son hegemónicas y otras que son marginales, ¿no? Eh, y esto no tiene que ver con cómo es la lengua en sí, ¿no? No tiene que ver con cómo está hecho el sistema lingüístico. Tiene que ver con cuestiones políticas y económicas, ¿no? Tiene que ver con quién tiene el poder. Ok. Entonces, vamos a decir, el inglés no es mejor que el español, pero sí es la lengua de la cultura y la economía hegemónica, ¿no? Eh, y entonces aquí vamos a señalar que si bien Estados Unidos no tiene colonias como tal, sí es la cultura hegemónica, ¿no? Eh, y entonces, ante el inglés, sí, vamos a decir, por ejemplo, nosotros en la relación con el inglés, español-inglés, sí el inglés es la lengua hegemónica y el español la marginal, ¿no? En este desbalance de poder que hay. Eh, Su hegemonía y su imperialismo cultural, por supuesto que nos toca amplia y profundamente, ¿no? Y luego, por otro lado, a ver, el español no es mejor que el otomí, pero ahí la relación de poder, ¿no? En esa relación de poder, el español es la lengua hegemónica y el otomí la marginal. Y entonces, a ver, aquí, pues yo por mi parte tengo que ser como muy franca y decir, o sea, yo me muevo entre, y la mayoría de nosotros creo que nos movemos entre lenguas occidentales, ¿no? Eh, pero y entonces en cada, digamos, como en cada práctica o
cada proyecto habría que estarnos preguntando acá cuál lengua está funcionando como la hegemónica y cuál, ¿no? Como la marginal. Y entonces ya con todo esto, ¿no? Que hemos estado diciendo, ¿qué querría decir descolonizar la traducción? ¿Alguien quisiera hablar? ¿Decir algo? Ya con todo esto que les dije. O sigo yo. Como aventurar una posible interpretación. Ajá, ajá, ¿no? Pues yo diría, de nuevo, y regreso al ejemplo que tengo más reciente, ¿no? Cuando estuvimos tratando de hacer nuestra rúbrica, nuestro estándar, que teníamos incluido lengua de señas y lenguas originarias, tratar de no depender tanto de los autores gringos y europeos, sino tener un poco más de construcción propia de qué es lo que nosotros queríamos proponer como lo importante. Y yo todo el tiempo se los decía, es un tema de permiso psicológico, que te des el permiso de no estar citando siempre a la autoridad extranjera y te des el permiso de proponer tu propia versión de las cosas. Y no sabes lo dificilísimo, y no creo que lo logramos del todo, la verdad. Pero bueno, Ujú, siquiera era un primer intento. Yo así es como lo estaba viendo. ujú, ujú, ujú. Sí, Penélope. Ay, pues justamente a mí me pasa mucho en otro sentido cuando doy las clases de inglés que la gente, los papás, ¿no? De los jóvenes me dicen, ¿y qué inglés les vas a enseñar? ¿No? Yo, pues, el inglés que yo aprendí. Entonces, es una mezcla de todo, ¿no? De todos mis maestros que fueron mexicanos, de Puerto Rico, de Inglaterra y no sé qué. Tengo obviamente algunos sonidos más pegados a un dialecto que otro, pero pues es una mezcla ya, ¿no? Pero esta preocupación justamente del prestigio de ciertos acentos, o sea, no nada más dentro de una lengua a otra, sino dentro de los mismos acentos. Y lo estaba platicando también por ahí con alguien más, ¿no? Que aquí en México incluso también tenemos esto, ¿no? De desdeñar ciertos acentos porque son chistositos, ¿no? O sea, como que Ajá, los empujamos hacia allá, ¿no? Los ridiculizamos incluso, ¿no? ajá, El acento norteño, ¿no? Y le hacemos chistes sobre el acento norteño o el acento yucateco, ¿no? Entonces es esta continua, pues yo diría que xenofobia, ¿no? Del otro y de no querer, justamente como en esta naturaleza posmoderna, de no querer resaltar las diferencias, sino disminuirlas, ¿no? ajá, ajá. Y eso hay que súper cuestionarlo, ¿no? Si nos conviene disminuir las diferencias, ¿no? Si nos conviene dejar de ver lo local, Y es, ¿no? por O sea, ejemplo, justo descolonizar sería, bueno, ajá, a ver, ajá, perdón, es que al oír a Penélope también me puse a pensar cómo la interpretación hasta es una moneda de cambio como para conseguir clientes. Te voy a mandar intérpretes que son nativas del inglés para que no se les oiga el acento. Y también perpetuando ese mito de que tú solo deberías interpretar a tu lengua materna, jamás a una extranjera porque vas a cometer fallas. Aquí en el mercado mexicano eso nunca va a pasar, trabajamos siempre a las dos vías. Pero fíjate cómo se usa un argumento discriminatorio para justificar ventajas y privilegios para un grupo poblacional sobre los demás que les da ganancia económica. oigan, les decía, ¿no? De la lingüística discursiva, o sea, justo esto, ¿no? Estudiarla nos hace estar muy conscientes de la discriminación lingüística, ¿no? Porque es una realidad la discriminación. Y obviamente está asociada a cuestiones económicas, ¿no? Socioculturales. Ay, no sé bien cómo se dice tu nombre, pero te apellidas Lara y tienes la manita levantada. Hola, Hola. mucho gusto. Bu- Buenos días. Mi nombre es justamente Saria, Saria Viviema Lara, y yo soy originaria de una comunidad indígena
y Ok, justamente hablo el idioma wixárika, que es conocido erróneamente como huichol. ok. En el 2018 pude certificarme como intérprete de mi lengua para apoyar justamente en los juzgados. Ujú. Y en lo personal, la pregunta que hacen y qué significa descolonizar la traducción, es prácticamente esto, ¿no? Seguir manteniendo nosotros nuestras lenguas originarias, que es un legado que nos dejaron nuestros antepasados. Es un legado que se transmitió de generación en generación y actualmente es muy lamentable porque ya de nuestra generación para arriba, pues prácticamente ya se está perdiendo. Yo en lo personal es eso, ¿no? Descolonizar. Y mucho gusto. Ah, igualmente, muchas gracias, muchas gracias por tu aportación. Bueno, entonces, justo, ¿no? ¿Qué significa descolonizar la traducción? Depende, ¿no? Que siempre se burlan de que los lingüistas siempre decimos que depende, ¿no? Depende del contexto y no sé qué, pero realmente depende de qué posición, en qué posición estemos, depende de cuál sea la lengua hegemónica y cuál la lengua marginal. Ajá. Eh, Les decía, ahí donde surgieron los estudios postcoloniales, ¿no? En esos países de Asia y África que les mencionaba, pues descolonizar la traducción quería poder decir no aceptar que, que los textos en sus propias lenguas se tradujeran por occidentales, ¿no? Y a las lenguas occidentales. O sea, ellos, porque decían, pues los están occidentalizando, ¿no? Incluso hay todo, o sea, pues, ahí pues, han llegado al extremo de decir, no hay que traducir. O sea, si traducir es traducir a la lengua hegemónica, nada, la resistencia va a ser no traducir, ¿no? Pero bueno, pues es un extremo, ¿no? Eh, para nosotros, en nuestro caso, ¿no? ¿Qué querría decir descolonizar la traducción? Les decía, para empezar, pues hay que reconocer que nosotros trabajamos la mayoría, ¿no? Con lenguas occidentales, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya una hegemonía y una ideología contra las que nos podamos resistir, ¿no? O poner resistencia. Todos los teóricos que les mencioné del cultural turn, ¿no? Tienen en común que plantean, y ellos están convencidos, de que la traducción tiene un potencial para desafiar prácticas y valores, ¿no? Heredados. Lo que seamos, ¿no? Hoy que estamos en este riesgo de la homogenización, ¿no? Por la globalización, pues ahí, ¿no? Tenemos un poder nosotros. Cuando traducimos, ¿no? Entonces yo lo que propongo es que nos preguntemos cuál es la lengua hegemónica y cuál es la lengua marginal y pues, qué queremos hacer. No, Benuti, uno de los teóricos que les hablaba, que les decía, ¿no? Que del cultural turn, miren, él dice que hay como dos estrategias, ¿no? Cuando pensamos en la traducción como una práctica cultural. Una es la domesticación, ¿no? En la domesticación, ¿qué hago? Llevo al autor y a su texto al receptor. Lo asimilo, ¿no? A la cultura de destino, a la target. Hago como un proceso de familiarización. Esto es contra lo que se quejaban, ¿no? De los estudios postcoloniales. O sea, que al occidentalizar, ¿no? Lo que era oriental, estaban borrando la diferencia, le estaban como maquillando para ser aceptada, ¿no? Por Occidente y entonces estaba perdiendo la diferencia. Y en traducciones, digo, esto se da cuando yo como que le quiero quitar lo extraño, ¿no? Al texto de la otra cultura.
cuando trato de naturalizarlo. Esto tiene que ver con lo que nos decían en la traductología tradicional de tu texto se tiene que leer como si estuviera escrito, ¿no? Como si fuera, como si no fuera una traducción, se tiene que leer natural. No se tiene que notar que es un texto extraño, ¿sí? O sea, hay que invisibilizar tu trabajo y las diferencias del otro. ¿Sí me explico? Ok. La equivalencia funcional tiene que ver con esto, ¿no? También. Hay un ejemplo que creo que incluso es Jacobson el que lo pone, ¿no? Bueno, él en realidad está hablando de la intraducibilidad, ¿no? Pero el ejemplo es que en el texto en inglés, no sé, el personaje está comiendo, ya saben, el sándwich de queso, ¿no? El grilled sándwich de queso, ¿no? Entonces, él decía que, o sea, cuando hablaba de la intraducibilidad, decía, pero si yo, bueno, él no decía en español, ¿no? Pero vamos a decir en español, si yo pongo, se estaba comiendo un emparedado, o vamos a decir un sándwich de queso, o sea, de todas formas no es lo mismo, porque mi idea de queso, ¿no? Normalmente, si tú dices, ¿no? Te haces una quesadilla y te la haces de manchego, de Oaxaca, no, para nosotros el queso no es el queso amarillo. Y entonces ahí en la equivalencia funcional, ¿no? Por ejemplo, lo que te decían es, bueno, en vez de que el personaje se esté comiendo su grilled cheese sandwich, ¿no? Que se come una quesadilla, va a funcionar igual. Pero ven, entonces yo estoy domesticando, estoy familiarizando, le estoy quitando lo propio a la otra cultura. Ok. La otra estrategia es la extranjerización. Ahí el traductor y la traducción son visibles, ¿no? Le quiere dejar lo extraño, lo foreign al texto, ¿no? Tú quieres llevar al receptor a la cultura y a la lengua del original y proteger la diferencia. A ver, miren, estaba así la frase, ¿no? Proteges al texto origen de la violencia de la domesticación y del dominio ideológico de la target culture. Ok, pero Benudi es un estudioso gringo y entonces él está pensando, a ver, o sea, por lo que les digo, ¿no? Él está a favor de la extranjerización, pero él está pensando en textos de culturas marginales traducidos al inglés. Entonces él por eso dice, a ver, sí, por ejemplo, si voy a traducir, vamos a decir, un texto de una cultura eh, pero no vamos a pensar, bueno, y sí podríamos pensar un texto mexicano, pero un texto en una lengua indígena. Claro, si lo quiero pasar al inglés y yo hago un proceso de domesticación, esa va a ser una violencia. Ajá. Pero si nosotros estamos traduciendo de la lengua hegemónica a la lengua marginal, que es lo que en nuestro caso normalmente nos toca hacer, ¿no? Normalmente nos toca traducir del inglés o del francés, ¿no? A español. Entonces, para nosotros, ¿qué efecto tendría extranjerizar? O sea, ¿qué efecto tiene que yo le deje lo gringo a lo gringo? ¿Me explico? Si yo le dejo lo gringo a lo gringo, lejos de estarme, lejos de ser la resistencia, ¿no? Lejos de estarme resistiendo, voy a estar ayudando a la cultura hegemónica a imponer sus costumbres y ¿no? Y sus usos y su ideología, porque al final, atrás de los usos y las costumbres y todo lo que es la ideología, ¿no? A mi cultura. Ajá.
Entonces, fíjense, en nuestro caso está interesante porque entonces está toda esta teoría, ¿no? Pero si no tenemos como bien claro nosotros dónde estamos y dónde están los que hicieron todas estas teorías, pues lo podríamos entender como al revés, ¿no? De lo que sería para nosotros descolonizar, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer para descolonizar? Yo les puse algunas ideas aquí, que de ninguna forma son como exhaustivas ni quieren ser una imposición y que espero que abran como el espacio para que pues platiquemos más, ¿no? Yo les puse, o sea, como primer punto, tener conciencia, ¿no? Tener conciencia de que, a ver, la lengua tiene poder, ¿no? Y si nosotros estamos trabajando con la lengua, también tenemos poder, ¿no? Entonces, tener conciencia de eso. Tener conciencia, les digo, de que en todo discurso hay ideología. Ajá. De que no existe nada como un discurso neutro o una lengua neutra, que es lo que hace rato, ¿no? Un poco estaban diciendo Penélope y Flor, ¿no? Ok. Mm, esta idea de la fidelidad, ¿no? Así, borrar el concepto de, o replantearlo, ¿no? Porque fiel a qué, o sea, saber siempre que hay un posicionamiento. A lo mejor no estamos conscientes y no nos damos cuenta de cuál es nuestro posicionamiento, pero de que tenemos o sea, estamos en un lugar y estamos adoptando una postura, siempre pasa. Y lo que pasa muchas veces cuando decimos, claro que no, es que estamos alineados, ¿no? Es que no nos estamos cuestionando, estamos dando como por hecho, yo tengo que seguir este caminito marcado, ¿no? Ok. Podemos empoderarnos, ¿no? O sea, saber que tenemos poder y que lo podemos usar, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Dependiendo de lo que estemos haciendo, pero podemos, ¿no? Estar conscientes de que somos agentes, de que no somos ahí un puente invisible, un sujeto pasivo, nada, estamos actuando, estamos haciendo. Cuando yo traduzco, estoy llevando a cabo una acción, estoy siendo un agente. Entonces, tengo que estar consciente de esa agencia que tengo. Y si no quiero resistirme a nada y si quiero seguir el caminito, está, o sea, ok, pero tengo que estar consciente, ¿no? De que estoy posicionándome en esa acción. Podemos ser subjetivos, o sea, no podemos, más bien, hay que saber que siempre va a haber un grado de subjetividad, ¿no? No lo puedo evitar. Si estoy consciente de él, querer, puedo tratar de usarlo más o menos, ¿no? De usar más o menos mi subjetividad. También saber que soy responsable, ¿no? O sea, soy agente y entonces soy responsable. Y yo no sé si les ha pasado, pero yo sí he entrado a veces en un conflicto ético, ¿no? O sea, sí me ha tocado que me mandan a traducir cosas
con las que yo ideológicamente no estoy de acuerdo, ¿no? Y ahí también, miren, ahí también tenemos que saber que justo al nosotros estar en una práctica en que normalmente estamos recibiendo de la cultura hegemónica hacia acá, ¿no? Y nosotros estamos siendo la cultura y la política y la economía marginal, ¿no? Muchas veces, a ver, no estoy de acuerdo ideológicamente con lo que tengo que traducir, pero necesito pagar las cuentas, ¿no? Que, o sea, ¿no? Un día, por ejemplo, una que me acuerdo que me costó mucho trabajo, era un estudio sobre adolescentes, ¿no? Sobre cómo enganchar a los adolescentes para que gastaran más, ¿no? Y para mí era como, no, yo no quiero ayudar a divulgar esto, ¿no? Y una amiga me decía, o sea, pero si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y yo, pues sí, pero por lo menos no fui yo. No sé, ¿no? Ok. Podemos oponer resistencia. Ahorita les digo. Eh, Resistencia. A ver, aquí sí tengo unas como sugerencias o ideas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al español, bueno, porque les hablé de que somos lengua marginal en cuanto al inglés, pero luego también está nuestra cuestión de, a ver, hablamos español, ¿no? Ok. Y seguimos, pensando que la o sea, ¿no? Que las instituciones de la cultura que bueno, ¿no? De la cual proviene, por la cual en México se habla español, tienen la razón. O sea, seguimos dándole toda eh, creyendo que lo que dicen la RAE y ahora la Fundeu, que son instituciones españolas, ¿no? Siguen teniendo toda la razón. Ajá. Cuando la mayoría de los hablantes del español no están en España, ¿no? Cuando supuestamente, bueno, sí, cuando es, sí. Supuestamente la RAE tiene como uno de sus objetivos garantizar la, ¿no? Que el español perviva cuidando que no se fragmente, ¿no? Con los usos locales. Oigan, ahí, o sea, claramente es una ideología de yo soy la metrópoli, ¿no? Y ustedes obedézcanme, o sea, ahí sigue habiendo una ideología colonialista, ¿no? Y también defienden esta idea del español neutro, que es algo que no existe, ¿no? El español neutro. Muchas agencias de traducción internacionales, ¿no? Dividen, bueno, hablan de español latinoamericano, español argentino o español de México. Bueno, de Argentina o español de México, ¿no? Tienen como esas variantes, ¿no? Las reconocen y entonces te dicen, ok, tú que eres de México, tú vas a ser con español de México. Con español de México, pero tienes que acatar las reglas de la RAE y de la Fundeo, ¿no? Y entonces detallitos como que tú les digas, a ver, yo no le voy a poner acento a cardíaco, porque nosotros no decimos cardíaco, ¿no? Nosotros decimos cardíaco, ¿no?
a lo mejor son detallitos, les digo, del léxico, ¿no? Pero sí podemos defender ahí, ¿no? Y ampararnos con el Diccionario del Español de México o con la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Que sí tiene de pronto sus diferencias, ¿no? Con lo que dice la RAE. Yo sí digo que hay que hablar con los gerentes de proyecto y demás, ¿no? Ahí podemos, un poco. Ok. Yo digo que algo muy importante que podemos hacer es no querer ser invisibles, ¿no? Querer ser visible. Baba, uno de los teóricos postcoloniales, él proponía algo que llama la hibridación cultural, que sería insertar, ¿no? Dentro del discurso del colonizador, el del colonizado, ¿no? Y ahí, socavarlo, ¿no? Ahí irlo metiendo. Algunos teóricos proponen resistirse a traducir textos de la cultura hegemónica o abogar, que es algo que yo he visto que, por ejemplo, Flora hace esto por la traducción o la inserción de practicantes de la traducción de culturas y lenguas marginales, ¿no? Defender eso. Y pues, ya. Les decía hace rato, ¿no? Les estaba hablando del léxico. Otra cosa que pasa muchísimo y a mí es de las cosas que no me gustan, ¿no? Resistirnos, por ejemplo, les digo, casi siempre nosotros traducimos del inglés al español. La voz pasiva, ¿no? La voz pasiva que es súper típica en el inglés, que no es propia del español, ¿no? La pasiva pura. No saben cómo batallo como revisora y como maestra, porque además ahora ya los jóvenes me dicen, ¿por qué te suena mal? Suena súper bien, ¿no? La voz pasiva, o ni siquiera la reconocen, y ahí pues nada más es un poquito de trabajo más, ¿no? De pasarlo a voz activa o pasiva refleja a que suene más en español, ¿no? Entonces cuando estoy traduciendo sí me puedo preguntar, ¿voy a usar este anglicismo o mejor uso una palabra en español, ¿no? ¿Voy a usar la voz pasiva o mejor la paso activa, ¿no? ¿Voy a usar el masculino genérico o trato de usar lenguaje incluyente? Esas cositas, ¿no? Esas cositas sí me puedo preguntar cuando estoy traduciendo. Y una propuesta muy personal, y tiene que ver con lo que decía Flora hace rato, es que hay que atrevernos a traducir a la lengua hegemónica, o sea, al inglés, ¿no? La idea tradicional, como decía Flora hace rato, es, no, tú no puedes, ¿no? No. ¿Por qué no voy a poner si soy una especialista en lengua? ¿Por qué no voy a poner, si mi nivel de inglés, ¿no? Si yo tengo un nivel de inglés por encima del hablante nativo común, ¿no? Y si yo traduzco al inglés, ¿no? Porque en este sentido, a ver, yo traduzco un texto escrito en México, escrito en inglés, yo voy a poder ver lo propio del texto, ¿no? Del texto de mi cultura y dejarlo, meterlo, ¿no? Ahí al texto, ¿no? Y así voy a evitar que quede un texto, vamos a ponerlo, que fuera un paralelo a Speedy González, ¿no? A una idea de ¿no? De un mexicano a lo gringo y no de quién soy. Bueno, ya, me voy a callar. Tengo aquí un montón de... Oye, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar con la sección de Me preguntas y pasé, ¿verdad? respuestas. Pero bueno. No, está perfecto. Y si dejas de compartir pantalla para que veamos toda tu sería maravilloso. Muchas cosas que yo rescato de lo que nos acabas de compartir, que tienen que ver con
esta idea que los lingüistas nos sentimos que somos ajenos, digamos, a los cambios sociales, pues no es así. No nada más es que estamos con esta querer ser puristas y asépticos, invisibles, neutros, objetivos y demás, te estás alejando de los cambios de tu tiempo, pero además te estás alejando de los cambios de tu propia psique, porque yo como terapeuta lo veo, ¿no? Hay una psique colectiva y una psique individual y se están influyendo todo el tiempo. Y aparte esto afecta también a tu comunidad. Entonces, de a fuerza uno tiene que entrarle, ¿no? Aunque no te guste, aunque tú quieras vivir en la fantasía de que la RAE siempre va a tener la razón y que el masculino genérico nos incluye a todos y todos estos mitos que nos hemos hecho alrededor de la práctica de lo que nosotros como lingüistas hacemos. Yo, por ejemplo, ayer lo vi, me tocó trabajar un evento de feminismo, ¿no? Entonces yo, pues, pregunté primero, ¿y cómo es la orientación aquí estas feministas? ¿Son transexcluyentes o no? Para saber si nos metíamos con el todo eso o no. Me dijeron que sí. Entonces empecé con lenguaje incluyente. Pero yo me doy cuenta que las decisiones que tomo, que yo en interpretación simultánea, son de fracciones de segundos, ¿no? Cuando se está hablando de las comunidades, voy todo en incluyente, ¿no? Derechos, oportunidades, van incluyente. Pero cuando estamos en un sistema hegemónico, capitalismo, heteropatriarcado, ¿qué? Ahí sí saco todo el masculino genérico, porque aparte es verdad, son los varones los que están cometiendo esos actos de opresión y represión. Ahí no voy a ver que Claro. el incluyente, porque realmente no estamos incluidos, ¿no? Entonces, pero es un ejercicio que me doy cuenta después de que lo hice en esas decisiones de fracciones de segundo y que sí tiene un impacto, porque estoy con un intérprete que tiene 50 años interpretando, me oyó todo el día, me oyó también que pues, con la agencia estuve diciéndoles, mira, la próxima vez, por favor, si pide material, porque en feminismo puede pasar que te toque con una la transfóbica y tú metes un todes y a ti te van a meter en problemas, ¿no? Pero aquí estamos a salvo y por eso es que me estoy atreviendo a hacerlo. La intérprete me oyó todo este intercambio y lo empezó a aplicar, o sea, muy poquito, muy tímidamente, pero ya empezó a sacar todes. Una intérprete súper grande. Entonces, para mí era como una súper victoria. Entonces, todo acto que tomemos, estamos ayudando a la hegemonía o le estamos restando poder, por más pequeñas que sean las decisiones en tu texto humilde o con que hay un lector, tú ya estás ahí influyendo. Entonces, nada, Exacto. apropiate de ese poder que tú tienes, que no va a cambiar el mundo, pero estás abonando, digamos, a que las cosas puedan ser diferentes. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a abrir al público porque veo que mucha gente estuvo comentando. También nos da muchísimo gusto que por primera vez tenemos un intérprete de lengua rarámuri, lo dije bien. Sí hemos tenido cafés con colegas para los colegas de los originarias, pero pues porque los hacemos temáticos a cosas de ellos. Es la primera vez que vienen a uno que no fue convocado para lengua indígena originalmente, entonces estoy muy feliz que vino y que habló y que en voz alta y también en el chat estuvo diciendo cómo su lengua, mi idioma es Wixárika, ¿lo dije bien? Y tiene la misma validez que cualquier otro idioma, español, francés, inglés, y está reconocido en la Ley General de los Derechos Lingüísticos. Eso que acaba de hacer ella es activismo lingüístico, meterse al foro donde van todos los de lenguas extranjeras que son bien snobs, y levantó la voz y dijo su punto, bien por ella. Eso es lo que todos Sí, tendremos que estar haciendo. exacto, exacto. ¿Qué más comentaron por acá? ¿Alguien que tenga pregunta o comentario, si quieren pueden ir levantando la mano? Penélope por acá dice, deberíamos de empezar a decir, depende de mi contexto, porque pues francamente de eso se trata. Totalmente. Así es, así es. Y antes de empezar, nos decía por acá también Lourdes Mata, también se puede caer en exoticar un texto de una lengua originaria. Claro, claro, claro. Qué complicado es nuestro trabajo. Claro, ese es el otro lado. Ajá, ajá. Este, Sí. por eso, si no tienes un posicionamiento claro, digo, si tú quieres seguir apoyando al poder hegemónico, hazlo con conciencia, ¿no? Y vas a usar masculino genérico todo el tiempo, hazlo con conciencia. O cuando te pidan que vayas a un evento de feminismo, de la comunidad LGBTB, pues también sé congruente y dilo con anterioridad. Yo no voy a usar tu lenguaje incluyente, por ejemplo, para que la gente que en el evento no se entere en ese momento que te vas a rehusar a hacerlo. Es el tipo de reflexiones con las que me estoy quedando yo ahorita en este momento. Preguntas, comentarios para Pili, aprovechenla, no todos los días tenemos a Pilar Ortega aquí. Penélope, adelante.
Ay, perdón, es que este tema pues sí me interesa mucho en muchos sentidos, ¿no? Porque justo, por ejemplo, ahorita que dijiste, Pilar, sobre, pues esto, ¿no? O sea, de cuando nosotros traducimos este dilema siempre de, bueno, lo dejo que se sienta como traducción, casi casi que lo localizo, o qué hago. Ujú. Fíjate que justo platicando con un traductor una vez, un traductor de poesía, me decía que a él sí le gustaba que se sintiera como traducción, porque también era una parte de educación para el lector. O sea, o sea, esta es una poesía escrita por un poeta gringo o por un poeta australiano, ¿no? Y entonces se tiene que sentir como este sabor extraño, ¿no? O sea, y a mí me dejó pensando mucho, ¿no? Porque, pues entonces, justo habría que valorar otra vez como un montón de cosas, ¿no? O sea, si tú vas a hacer esta adaptación para un público específico, ¿qué tanto le vas a dejar ese saborcito extranjero precisamente para que tu público más bien se acerque a una cultura o para que lo sienta extraño? O sea, es que es una mediación bien delicada, ¿no? ¿Cómo lo ves Exacto. tú? Sí. Bueno, por eso así, como que lo que muchos dicen es nada, o sea, tú tienes que negociar, ¿no? Entre estas dos posturas, pues yo pienso que ahí también, y que es algo que también muchas veces digo, siempre hay que pensar, ¿para quién se supone que estás traduciendo también, ¿no? Y tú qué quieres lograr, ¿no? O cuál es el objetivo supuesto, ¿no? De tu traducción, ¿no? Ahí entiendo, bueno, este traductor de poesía, él, de alguna forma como en la literatura es como, ok, yo hago el texto, a ver, ¿cómo les digo? Que también es algo que dice la lingüística discursiva, es la relación con el discurso no es de una dirección a otra, ¿no? O sea, por ejemplo, los espacios en los que se hacen ciertos discursos, vamos a decir el literario, no está el espacio y yo llego e inserto mi discurso, sino también mi discurso crea un cierto espacio, ¿no? Entonces, ¿para quién es la traducción? Pero y también saber que con mi texto yo también puedo estar creando un público, ¿no? Uh-huh. Sí. Como que no menospreciamos un poco nuestro propio valor en eso, ¿no? Pensando, ay, no, yo solo soy el traductor. Oigan, bueno, claro, y eso, por ejemplo, la teoría, la traductología feminista también lo decía mucho, ¿no? Pues esa relación de poder, ¿no? La relación de poder como hombre-mujer, autor, traductor, ¿no? Y entonces siempre como, sí, yo soy el marginal, yo soy el sumiso, ¿no? Y, no, tienes muchísimo poder, ¿no? Podrías deshacer la visión de que se tenga de un autor, ¿no? Con tu traducción, ¿no? Pues sí, como lo han hecho las traductores feministas, ¿no? Que han tomado las traducciones de los clásicos y les quitaron todo el lenguaje sexista y resulta que era otra historia. Sí. Decisiones que tomó un traductor hombre que realmente no tenía mucho sentido, pero que lo hacían desde ellos defendiendo su visión del mundo. Entonces, si no metemos las manos, es lo que va a seguir pasando. Cada quien defendiendo la hegemonía, ¿no? Exacto. Entonces, sí es algo de responsabilidad, la verdad. Bueno, pues te ponen acá, Claudia Moreno, depende de la tipología textual, el público al que va dirigido, etcétera, con lo que le estabas contestando justo a Penélope. Uh-huh. Bueno, pues si ya no hay más preguntas y comentarios, nuevamente queremos agradecerle muchísimo a Pilar Ortega por su tiempo, porque le echó mucho preparación y siempre ella es tan generosa y tan prudente, sus comentarios tan oportunos para los tiempos que estamos viviendo. Es un café con colegas que va a pasar a la posteridad. No, gracias, gracias. Este, Dice, ajá. Mauricio, perdón, sobre los clásicos y también por qué siglos nadie cuestionó, no solo el traductor original, sino también todos los siguientes que los sostuvieron. Exacto, es que ha sido
toda una cultura que se sometió, bajó las manitas, dijo que sí, contar en acerolas, que me dejen vivir en mi terruño. Pero es que ese es el tema, que pensamos que eso no tiene una afectación porque nada más trabajamos con idiomas. La palabra tiene un poder creador. El principio fue el verbo. ¿Qué poder más grande vamos a tener? Que no es el que con la palabra creamos, ¿no? No se dice hasta en inglés que son spells, porque hacemos encantamiento que con el spelling, ¿no? Con lo que lo estamos Claro. pronunciando. Entonces, para que no vuelvan a ustedes a hacerse chiquitos, es momento de que crezcamos todos, todas, todes. Muchísimas gracias por la participación y al ratito voy a anunciar los próximos 6 Café con Colegas. Ya vamos a anunciar completo para hasta el final de año. Ya bueno, ya estamos hasta teniendo ideas para el próximo. Nos sugería Pili que hiciéramos uno de pragmática justamente. Vamos a buscar quién será un buen ponente para eso. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias por su atención. Comenten, compartan y nuevamente Pili, pues muchísimas gracias. Que tengan todos un muy buen sábado. ¿Algún comentario final? Gracias, nada más gracias. Y Mira, gracias a los de que... Turquillet te están poniendo un comentario. Me he podido conectar hacia el final de la presentación. Me gustaría volver a reflexionar sobre el tema. ¿Vais a compartir el video en YouTube? Sí, Muge, vamos a compartirlo, para que también tú, lo compartas en tus círculos por allá. Muy Muchas interesante, gracias. muy Gracias a Flor interesante. y gracias a todos los que estuvieron. Que tengan todos ustedes un excelente día. Hasta luego. Bye. Bye.